dibujante? Bien. Bueno, se denomina el lugar del tiempo y el dinero en la experiencia analítica. Lo integra Sebastián Lucero, Fabiana Gallo y Lourdes Toro. ¿Quién más pesa? Bueno, Lourdes va a empezar. El dinero no tiene ningún valor inmanente y las causas de tantas satisfacciones, desvaríos y sufrimientos que dispensa habrá que irlos a buscar a otro lado, en tanto son por entero asignables a un orden distinto, cuyo valor el dinero cubre, dándole a la palabra descubrimiento la significación que tiene psicoanálisis, ocultar y en el mismo acto mostrar. Es en la relación con el sujeto y el otro con mayúsculas que los objetos adquieren un valor, sea don de amor, causa de deseo, prenda de terror, velo de la falta. Y aquí es donde me detengo a pensar un poco en la práctica. Es Alex Albolín, ¿sí, no? Quien en un encuentro propone, invita, quizás desde mi interpretación, a pensar más allá y también más acá de lo que la teoría nos dice. Me quedo pensando en todos nuestros encuentros con Seba, con Fabi. Siempre traen recortes, viñetas, escenas de consultorio. En mi práctica con niños y niñas no es tan frecuente o quizás difícil conseguir algo de eso, ya que el pago con dinero, está a cargo de un adulto responsable. Algo de esto menciona también Pablo Pesna, El niño y el otro, un libro que tomé el año pasado, diciendo que por lo general quienes resultan aguijonados son padres y parientes. Aún así, y posterior a este encuentro con Alex, concurre al consultorio a una entrevista. El papá de una niña, era la primera entrevista, y lo primero que menciona es que él ya tiene su espacio, su terapeuta, donde enseguida quedó advertida de un límite, una resistencia quizás, o quizás alguien que ahorrará en palabras en discurso. Comienza describiendo lo que para él es esta niña. Menciona momentos que compartían, cuentos de la noche, ir a la escuela, actividades. Ahora eso cambió. Tras la separación con la mamá, ya no está más en esa casa, aún no hay régimen, la separación es reciente, y advierte, todo es una cuestión de plata. Comienza a relatar intereses de él, de la mamá, de esta niña, respecto a la tenencia, y repite, todo es una cuestión de plata. Así fue toda la entrevista, sin exagerar, frase que repitió unas 10 veces fácil. Parece que algo, que sabe por dónde, ¿no? Será cuestión de pagar. Entonces, me pregunto, dato no menor sitúa a la familia de la mamá de esta niña como multimillonarios. Hacía mucho que no escuchaba esa expresión, me llamó la atención, y me pregunto, ¿deberá ser el otro que pague por él? ¿Es quien más tiene quien debe pagar? Y sigo pensando, si todo es una cuestión de dinero, de plata, como menciona él, habría algo que pagar, entonces. ¿Qué pasaría entonces aquí? ¿Retenerlo? ¿Ponerlo a circular? ¿Saldar esa cuestión de dinero? Parece que no es una opción. En un momento se pregunta cómo hacer para recuperar, no perder tiempo con sus hijas, porque los tiempos de la justicia, y comienza como a especular con ellos si saldrá a su favor o no. Allí intento, tomando algo de lo dicho por él, retomando lo anterior, que para no dejar pasar ese tiempo, quizás habría opciones. Y me pregunta, ¿que pague todo yo? Tomando el libro Función del dinero en psicoanálisis de Diego Sichelo, donde me centré especialmente en el capítulo La pasión del avaro, un comentario de la comedia El avaro de Molière. Molière no teoriza como Marx sobre el dinero, él escribe comedias. Marx nos muestra una de las funciones del dinero, aquella en la que como tesoro impide cierto tipo de satisfacción, es decir, que se disuelva en medios de disfrute, situándose fuera de la circulación y justamente a resguardo de esa disolución. Rico y avaro, Harpagon tiene 2 hijos. Elisa, enamorada de Valerio, que trabaja como intendente al servicio del padre, y Cleanto, que desea casarse con Mariana, una huérfana sin fortuna.
vive en el terror de que alguien pueda robarle un cofre con 10.000 escudos que ha escondido en el jardín. Se dice que los guarda, pero en toda la comedia, y este es un dato irrelevante, se alude al contenido del cofre, pero jamás se lo muestra, cosa que parece redoblar la función encubridora del dinero. Si el dinero encubre, el cofre a su vez encubre dinero. Pero eso supuestamente tan valioso, que desvela tanto, no se ve en toda la comedia. Molière muestra las relaciones entrecruzadas entre el amor, el matrimonio y el dinero, cuestiones que suscitan pasiones que son tratadas igualitariamente como si se tratara de lo mismo, equivalencia que dan lugar a los malos entendidos y los enredos que constituyen el procedimiento divertido típico de la comedia. El dinero es para el avaro un significante que no necesita remitirse a ningún otro, se sustenta a sí mismo. El dinero no expuesto, que no se cambia, que no se transforma, adquiere el valor insustituible que, por Lacan, podemos denominar significante amo. Un significante que decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al otro real su oscura autoridad. Un significante que es insignia de omnipotencia y que conforma el rasgo unario con el que el sujeto se aliena en la identificación primaria formadora del ideal del yo. Este procedimiento implica que un significante aislado de lo simbólico, separado del campo del otro, en este caso el dinero sacado de la circulación, de su comercio con otros significantes, se torna único y representa el papel de amo de los significantes, de uno del significante, confiriéndole al otro la omnipotencia, esa pura autoridad. En este sentido, el dinero ocupa para el avaro el lugar que suprime la falta en el otro, lugar singular que no admite su permutación, su transformación en otra cosa, que no se metaforiza en otros objetos. Para que con el dinero se puedan comprar cosas, hay que cambiarlo por esas cosas, sacarlo del lugar único e insustituible e ingresarlo en un circuito mayor, donde ocupa un lugar más, entre otros, donde es equivalente a otros. Lo que nos revela la experiencia analítica es que más precioso que el propio deseo es conservar su símbolo, que es el falo. Más precioso que el deseo es conservar el falo como símbolo, como esa fastuosa vajilla de porcelana que sin uso aguarda eternamente en la vitrina. En cambio, sacado del bolsillo, liberado del cofre, el falo circula y se disuelve, se transforma en la diversidad de los medios de disfrute, pero aquel modo de retenerlo lo degrada y lo fija a la categoría de fetiche, taponando así el agujero de la castración. El dinero actúa como un elemento que, encerrado o retenido, presenta la ilusión de reaseguro contra la falta. En cambio, puesto a circular, metaforizado en otros objetos, la representa. Vemos así una distinción entre el goce fálico de la retención y la significación fálica que adquieren los objetos en los que el dinero se transforma. Dos maneras distintas de entablar relación con el dinero. Una entonces como garante de taponamiento de la falta, mientras tenga dinero nada puede faltarme, posición retentiva, implica degradarlo como encarnadura del símbolo fálico para su funcionamiento fetichista. La otra posición, el dinero gastado, disuelto y transformado en los medios de disfrute, simboliza así la castración. La retención implica una renuncia al deseo, retener el objeto en el cofre, no gastarlo, no disolverlo en medios de disfrute implica justamente una mortificación del objeto. La castración nos viene a indicar el término, la medida, el límite de toda satisfacción. Implica la aceptación de que ningún objeto puede aportar una satisfacción absoluta, sin pérdida de goce, sin algo que quede como un resto inasimilable, irreductible. Ese precio por la renuncia al falo imaginario se llama castración, y pagar la castración es el requisito para el acceso humano al deseo. El sujeto no puede situarse en el deseo sin castrarse, sin perder lo más esencial de su vida. Es para guardar su vida, concluye Lacan, que el avaro encierra en algo, en un recinto, al objeto de deseo, y donde ustedes van a ver que ese objeto se vuelve un objeto mortificado. En tanto, esto está en el cofre, está fuera del circuito de la vida, sustraído de ella y conservando como siendo la sobra de nada, que es el objeto del avaro. El avaro pretende no pasar por el otro. No hay don, no hay dote, ni fiesta, ni regalo. No hay circulación, no hay pérdida.
Se aspira a recibir, a atesorar, a acrecentar su riqueza sin dar. Lo que transforma ese goce en anómalo no radica en que quiera gozar de su riqueza, sino que para hacerlo no esté dispuesto a perder nada, a ceder nada a nadie. Ese goce anómalo derivado de la fijación patológica del objeto tiene que perderse, debe ser rechazado. Es la condición para que otro goce pueda alcanzarse por el camino que la ley de la castración le reserva al deseo. La retención del objeto inhibe la distribución del goce. Lo atesorado es negar la finitud. La circulación supone intercambios, supone lazos. Hace un tiempo escuché a la psicoanalista Silvia Ons, que Martín citó también el sábado pasado en su trabajo, es autora de libros como Amor, locura y violencia en el siglo XXI, el cuerpo pornográfico. Silvia nos habla sobre el dinero citando una función libidinal más allá de lo que el dinero compra. El dinero no solamente está en relación con la utilidad, eso es fundamental. Nos habla de cierta creencia del sujeto que con el dinero va a inmortalizarse. Plantea el dinero como la máxima negación de la muerte, el dinero indisolublemente ligado a la muerte para negarla. ¿De qué se va a desprender en el pago de la cesión el sujeto? Justamente para acceder a una verdad que se desconoce, para conocer. Ojo que por desconocer también se paga de otra manera. Pagar un precio por encontrar una verdad, el psicoanálisis implica ceder algo para tener algo, para obtener una ganancia, algo hay que ceder. En el pago de honorarios, el analizante mide su capacidad de donar el objeto, su disposición a cederlo a la circulación de perder ese goce, sin certeza de recupero ni de inversión económica, asumiendo el riesgo de ganar su dignidad de sujeto de deseo. El dinero o se lo retiene o se lo despilfarra. ¿Hasta qué punto desea la cura, desea desprenderse de su sufrimiento? ¿Y qué está dispuesto a dar, a pagar por ello? Bueno, hoy Lourdes me preguntaba hace un ratito, ¿le pusiste de título a tu trabajo? Sí. Y bueno, yo le decía, sí, amor. Digo, me cambié de carácter. Pero bueno, voy a hablar de amor. Que ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver, no, el amor con el dinero? Yo también me pregunto, pero vamos a ver si podemos articular algo. En la dirección de la cura, Lacan, voy a tomar, bueno, algo que dice ahí textual, y sobre lo cual justamente voy después a desarrollar. Dice, que me pareció muy interesante, dice, digamos que en el depósito de fondos de la empresa común, lo llama así siempre con esa ironía, ¿no? El paciente no está solo con sus dificultades para pagar su parte de la cuota. Lo llama una empresa común donde, bueno, el paciente parece que paga con sus dificultades parte de la cuota de esta empresa. Pero después dice, el analista también debe pagar. Y toma tres puntos. Dice, pagar con palabras si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación. Pagar con su persona, en cuanto que diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. Y pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo. Lo que, bueno, Freud va a desarrollar como el ombligo del sueño, el núcleo del ser, digamos, que yo lo interpreto, que es lo que tiene que ver con el propio análisis del analista, ¿no? Pero yo me voy a situar sobre todo en el segundo punto, que es el de la transferencia. Y que a mí me gustaría, digamos, bueno, me gusta detenerme en esto de que dice, paga con su persona, la presta como soporte. Bueno, dice, nuestra práctica no está regida por las leyes del mercado. Lacan va a considerar el dinero en su dimensión significante, la equivalencia entre tiempo y dinero, no de una manera ritualizada, no existe tal reciprocidad. En el dispositivo analítico, en el interior de la transferencia, el pago, dinero, sesiones, cobran un valor significante.
Entonces, ¿por qué al hablar de pago de un análisis deberíamos adscribir al sentido burgués que lo asimila a la justa remuneración por un servicio? ¿Qué es el dinero? Es un símbolo que representa un capital, resultado de la mercancía más el esfuerzo del trabajo. Ese esfuerzo traducido en dinero es medible por la calificación de la destreza para realizarlo, pero ante todo por el tiempo perdido necesario para su realización. Solo en el plano de una lógica del sujeto podemos ordenar este trabajo del pago más allá del intercambio de dinero. El psicoanalista encuentra en el uso lógico del tiempo el sustento donde radica la eficacia de su acto. El dinero es un objeto de intercambio que es producto del trabajo. Si el dinero es producto del trabajo, el problema de la disponibilidad del dinero, ¿será un problema de dinero o de trabajo? Bueno, esas preguntas quedan ahí. Encontré un texto de Graciela Cay, que intervino en unas jornadas que la verdad que me pareció muy rico, muy interesante. Es un artículo que está publicado en una revista de hace muchísimos años y que se llama Algunas consideraciones sobre el pago en el análisis. Voy a tomar un par de líneas que ella, digamos, desarrolla en ese artículo, que también siguen abonando, digamos, a estas preguntas que me hago. Dice, es una cuestión del análisis aquello con lo que el sujeto cuenta o no cuenta. Y digo cuenta en la doble acepción, ¿no?, de este significante. Dará la medida de lo que él puede o no, de lo que para él es posible. Y es con esta medida de lo posible que el monto a pagar está en relación. Lo que él puede o no pagar dirá algo de la posición del sujeto en la estructura. Y es en este sentido que podemos decir que el dinero es un significante que representa al sujeto. ¿Qué dice esto de él, de su posición en la estructura? Tomando la estructura como lo que se produce por la relación fundamental de un significante con otro. Ahora, volviendo a la dirección de la cura, y acá, digamos, me voy a situar en algunos párrafos de Lacan que me parecieron también muy atinentes a toda esta investigación. Dice, encontramos, el analista es el hombre a quien se habla, está ahí para eso. A lo que oigo, sin duda, no tengo nada que replicar. Si no comprendo nada de ello, o si comprendo algo, estoy seguro de equivocarme. Esto no me impediría responder. Es lo que se hace fuera del análisis. Entonces me callo. Todo el mundo está de acuerdo en esto de que me callo, en que frustro al hablante. Entonces, si lo frustro, es que me pide algo, que le respondo justamente. Pero él sabe bien que no serían más que palabras, como las que puedo obtener de quien quiera. Ni siquiera es seguro que me agradecería que fuesen buenas palabras, menos aún malas. Y esto, en cada encuentro que teníamos, venían viñetas clínicas donde muchas veces el paciente viene a pedirte algún consejo, algún tips, ¿no?, en esto de, bueno, ¿y qué hago? O tengo tal síntoma, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo hacer? Como si uno tuviera la respuesta, ¿no? Por supuesto, su petición se despliega en el campo de una demanda implícita, aquella por la cual está ahí, la de curarlo, revelarlo a sí mismo, hacerle conocer el psicoanálisis, hacerlo calificar como analista. Pero esa demanda él lo sabe, puede esperar. Su demanda presente no tiene nada que ver con eso, incluso no es la suya, porque después de todo soy yo quien le ha ofrecido hablar. Con oferta he creado la demanda, dice Lacan en una frase que me parece genial. Demandar. El sujeto no ha hecho nunca otra cosa, no ha podido vivir sino por eso y nosotros tomamos el relevo. Y ahí viene esta frase, digamos, muy conocida,
Dice pues, si el amor es dar lo que no se tiene, es bien cierto que el sujeto puede esperar que se le dé, puesto que el psicoanalista no tiene otra cosa que darle, pero incluso esa nada no se la da, y más vale así, y por esa nada se la pagan, y preferiblemente de manera generosa, para mostrar bien que de otro modo no tendría mucho valor. Se observará que el analista da, sin embargo, y acá vuelvo a tomar esto que decía al principio, de que se hace soporte de la transferencia, dice, se observará que el analista da, sin embargo, su presencia. Pero creo que esta no es en primer lugar sino la implicación de su acción de escuchar, y que esta no es sino la condición de la palabra. Bueno, digo, tomando nuevamente esto de que paga, el analista paga con esa presencia, ¿no? Entra a jugar el anhelo de todo neurótico del don de amor. El analista no está en posición de donar amor. Por el contrario, se trata de hacer estallar la significación amorosa a partir de la intervención respecto del dinero. Si el sujeto paga por nada, en esto de que pide, el paciente pide siempre que algo se le dé, y el analista supuestamente no le da nada. Si el sujeto paga por nada, paga nada, especificándose nada en el sentido de lo útil o lo productivo en términos de mercado, pero entonces pagar por nada ya implica la consideración del lugar del deseo. En este cártel además le cambiamos los nombres a las personas. Lourdes la otra vez le dijo a Alex Edgar, yo a Horacio le dije Quique la vez pasada, y vos le dijiste recién a Sichelo, Diego y Guillermo. No. Pero bueno, yo también tomé algo del libro este de Guillermo Sichelo, que es muy interesante, que fue una colaboración de Alicia. El libro se llama Función del dinero en psicoanálisis, y justamente, digamos, Sichelo en este libro hay 2 capítulos que toman relación a esto de la transferencia, y en esos capítulos se hacen 2 preguntas que también me resultaron muy interesantes. Una es ¿por qué pagar? Y la otra es ¿y con qué pagar? ¿Cómo voy con el tiempo? Bueno. Vas a tener que pagar. Sí. En la carta robada, tendría que contar ahora el cuento de la carta robada, si no lo conocen, pero no importa. El cuento de Edgar Allan Poe. No, voy a contar una escenita. Podemos ver cómo la introducción del dinero transforma la escena. Bueno, ¿qué escena? Hay una carta que compromete a la reina. No sabemos el contenido de la carta, lo podemos suponer. Es más, Lacan lo supone en un momento, ¿no? En uno de sus textos dice que él le adjudica un contenido ahí amoroso. Sí. Claro. Viste que el amor tiene que ver con el dinero. Bueno, entonces el ministro se roba esa carta delante de los ojos de la reina y del rey. La reina no puede decir nada porque si no se delataría de que esa carta la comprometía, y entonces el ministro la tiene en sus manos a la reina a partir de que ella sabe que él tiene esa carta. Y bueno, ordena ir a recuperar esa carta. Se convoca a la policía, lo que se llama el prefecto, y el prefecto no logra encontrar la carta, hace de todo, no la encuentra. Entonces recurren a Dupin. Dupin es como un personaje también, ahí podríamos llamarle un segundo policía, pero claro, un investigador, pero como muy astuto. Bueno, se juega ahí entre Dupin y el prefecto una lucha imaginaria, podríamos llamar, ¿no? Y Dupin finalmente recupera la carta. No viene el caso cómo, pero bueno, recupera la carta. Y
en esta escena donde entra en juego el dinero, Dupin le hace decir al prefecto que él pagaría cualquier cosa por esa carta, por recuperar. Se lo hace decir, digamos, le hace, digamos, mencionarla de cuál era su demanda. Y entonces, en el momento en que el prefecto le entrega el dinero, Dupin le entrega la carta. Bueno, ¿qué va a decir Lacan de todo esto? Él lo desarrolla en los escritos, lo desarrolla en el seminario 2, en una de sus clases. Dice, ¿qué es lo primero que hace Dupin con el prefecto en esta escena? Obligarlo a que reconozca su demanda, dice, que la articule, que la formule con todas las letras. Le dice que pida consejo y luego pague por él. ¿Cómo sale de la lucha a muerte, de la tensión desafiante, del amor y el odio propios del registro imaginario, si no es porque permanece atento a la existencia del dinero y exige su parte? Lacan pone en analogía el episodio de la entrega de la recompensa con el acto que instituye cobrar el dinero en la experiencia analítica. En el seminario 2, en la clase sobre la carta robada, dice, y esto me parece también increíble, dice, también nosotros, que sin cesar nos dedicamos a ser portadores de todas las cartas robadas del paciente, nos hacemos pagar más o menos caro, dice. Pero piénselo bien, si no nos hiciéramos pagar, entramos en el drama de Atreo y Tiestes, por si no lo recuerdan, es de la mitología griega y son dos hermanos que se pelean a muerte, o sea, una venganza es peor que la otra y, bueno, hace referencia al drama de Atreo y Tiestes, dice que es el de todos los sujetos que vienen a confiarnos su verdad. Estos sujetos nos relatan sagradas historias y por este hecho no estamos en absoluto en el orden de lo sagrado y el sacrificio. Todos sabemos que el dinero no sirve simplemente para comprar objetos, sino que los precios que en nuestra civilización están calculados al centavo tiene por función amortiguar algo infinitamente más peligroso que el pagar con moneda, deberle algo a alguien. Bueno, entonces recorto. El analista neutraliza la transferencia y ahí reside en parte su responsabilidad. Tornándola equivalente al dinero, no responde al amor con amor, sino al amor con dinero instituido como pago. Y me faltó un montón. Digo en esto porque la otra pregunta era ¿con qué pagar? ¿Por qué pagar y con qué pagar? Una sola cosita quiero decirte, ¿con qué pagar? Dice, no hay gratitud, siempre se paga con algo, se sepa o no cuál será la moneda. Entrar en deuda con otro no es cosa fácil porque perfila la posibilidad o el deber de pagar con algo de sí mismo. Bueno, y acá viene toda una digregación interesante en relación a la función legislativa del dinero, digamos, porque él dice que el dinero tiene una función legislativa, porque si uno no entra en función del dinero, se termina pagando con algo que a veces suele ser, bueno, esto que siempre se dice, lo menos costoso es lo que se paga con dinero, ¿no? Y aparece, que también lo charlábamos mucho en los encuentros, muchas veces aparecen los pacientes que los oímos decir, lo pago con mi salud, me salió un ojo de la cara, me costó un huevo y medio, bueno, que habla del despedazamiento del cuerpo como instrumento privilegiado para entregar a la satisfacción ajena, bueno, y ahí viene todo una historización en relación a que esto también, el derecho, digamos, la ley, fue como legislándolo, porque de la ley del talión, que ya era una forma de legislar, porque era ojo por ojo, se pasa, digamos, a un equivalente, porque no se puede pagar con el cuerpo. Yo eso lo quería decir, no se paga con el cuerpo. Digo en esto para que lo pensemos, que yo vengo diciendo de que el analista paga con su presencia también, ¿no? Digo, por eso
lo importante de que el honorario, digamos, que entre en juego la función del dinero. Voy a terminar con una frasecita también de Graciela Cay, que me parece que es ejemplificadora de todo esto. Dice: podría ocurrir que alguien venga a una entrevista, hable, pregunta cuánto es y pague. También podría ocurrir que alguien venga, plantee dificultades con respecto al pago por los motivos que sean, laborales, etc. Lo importante allí es que lo que él puede pagar está por verse, en tanto él no sabe lo que puede. Si supiera lo que puede ceder, probablemente no pediría un análisis, dado que en el análisis se trata de un sujeto a advenir. Bueno, no lo había pensado, pero me quedé pensando en lo de la carta robada, que en realidad es 2 veces robada. Bueno, yo voy a hablar del tiempo más que nada. Pensaba que justamente ese tipo de cuentos donde cuando vos lo lees no sabes lo que está pasando hasta que, o sea, como que tiene un efecto retardado. Es decir, vos te das cuenta de algo en el momento en que en el mismo momento que se está develando eso. Claro, entonces, porque ¿qué sucede? El ministro le sustrae la carta a la reina delante de la mirada del rey, entonces la reina no podía hacer nada. La reina contrata al prefecto para recuperar la carta porque tenía ese contenido, bueno, podía llegar a manos indeseadas y ser extorsionada por eso. Entonces, como el prefecto no encuentra, digamos, la carta, bueno, hace toda una serie de cosas, bueno, recurre a Dupin, y Dupin, que es una especie de Sherlock Holmes, así que se las sabe todas, termina dándose cuenta en un instante de que la carta, ¿dónde estaba la carta? Efectivamente, la roba, sí, la roba, la sustituye por otra, y bueno, después, bueno, hay todo, pero todo eso no se sabe hasta el final del cuento. Solo en el final del cuento que eso se sabe. Bueno, nada. Pensaba en esto del efecto retardador, que es un poco lo que voy a intentar decir. Bueno, yo también, pensando en el título, le cambié varias veces y le puse del tiempo de las cosas, de los recuerdos contenidos en las palabras y de los silencios que no son exactamente lo que se calla hablando. La última vez había tomado la referencia de Lacan al texto El tiempo lógico y el acepto de sentir anticipada, un nuevo sofisma, con el objeto justamente de ubicar el lugar del tiempo en la experiencia analítica. En ese texto Lacan se ocupa de señalar que lo que está en juego es un problema lógico. El tiempo de la sesión está regido por una lógica de lo temporal que se da en una circularidad propia del tiempo del significante, constituida por el instante de la mirada, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Esta lógica apunta a una expansión en el decir del paciente que de modo evanescente se hace presente para luego retornar en un sentido que se construye en lo que conocemos como la recurrencia. Por otra parte, había comentado lo que Freud nos da como indicaciones técnicas en el sentido del tiempo cronológico, es decir, esto de los días y los horarios, que ocupan un lugar en la experiencia en tanto hacen posible un trabajo, es decir, necesario como mínima condición del establecimiento de un trabajo posible de análisis. No obstante, me pareció que las referencias a Lacan respecto a la lógica de lo temporal se articulan con lo que Freud llama efecto retardado, Nachtraglich, que no es un tiempo de retroacción, no es la inversa de un sentido lineal hacia adelante y entonces ahora hacia atrás, es decir, no es simplemente eso. Ese retardado o ese retardo en el sentido es una construcción habilitada por un análisis.
La noción del tiempo que Freud maneja es necesaria pensarla junto a la noción de la memoria y el olvido, de la huella anémica, del trauma, de la causa, de la defensa y del síntoma. En la carta 52, Freud presenta la concepción de la memoria considerándola de un modo triple a partir de sucesivas transcripciones de huellas anémicas que se reordenan a partir de la transcripción. Es ahí en donde subraya que la memoria y la conciencia se excluyen entre sí y da a entender que existiría una doble temporalidad en lo psíquico, cronológica por un lado y otra una temporalidad posterior, que implica que una marca puede cobrar un sentido a partir de una inscripción posterior. Un planteo similar es el que realiza al trabajar la idea de los recuerdos encubridores, es decir, de cómo en ciertas ocasiones, si no en todas, ciertos recuerdos infantiles son una formación o una deformación de esos primeros años de la vida. Es decir, que Freud va elaborando la idea de que recordar implica una deformación, una alteración, y al mismo tiempo es lo que va zanjando un modelo de trabajo que pasará de la búsqueda de la situación traumática y causa del síntoma al modo de la de la hipnosis, a la técnica de la cura por la palabra. Freud se da cuenta que las dificultades de la clínica, que no solo se debían, digamos, a lo dudoso de las rememoraciones, sino también al encuentro con las resistencias de los pacientes. Es frente a estos elementos que podemos sostener junto a Freud que un psicoanálisis es un tratamiento prolongado, es decir, no un tratamiento breve. De ahí entonces que resulta como necesaria una operatoria de disponerse a un tiempo para escuchar el relato de los pacientes y aguardar, en términos de Freud, a la tramitación afectiva, podría decirse, que no puede ser apresurada si se desea que el tratamiento produzca un alivio del padecer. Aunque claro está que no alcanzará solo con eso, como lo expresa Lacan en Intervenciones sobre la transferencia, y cito: el caso de Dora es expuesto por Freud bajo la forma de una serie de inversiones dialécticas. No se trata de un artificio de ordenamiento para un material acerca del cual Freud formula aquí de manera decisiva que su aparición queda abandonada al capricho del paciente. Se trata de una expansión de las estructuras en que se transmuta para el sujeto la verdad y que no tocan solamente a una comprensión de las cosas, sino a una posición misma en cuanto a sujeto. En el texto de Análisis Terminal e Interminable, Freud hará referencia a la intensidad constitucional de las pulsiones como uno de los factores capaces de prolongar la duración de la cura y abordará el trabajo sobre las resistencias y de cómo no bastan los señalamientos del analista para vencerlas y que para ello es preciso dar tiempo para reelaborarlas. Sabemos desde Freud que un psicoanálisis es la posibilidad de que la cura advenga por la palabra, y es justamente por la palabra que accedemos a la temporalidad del inconsciente. Freud es movido por una paciente a que se le permita hablar. Cito: doctor, calle usted, no me interrumpa, déjeme hablar a mí. Es decir, que la vía de acceso a un trabajo posible está mediada por la palabra. Esto es lo que Lacan dio en llamar su retorno a Freud, y que también es una crítica al trabajo exclusivo sobre las resistencias. Es decir, la única vía de acceso a la temporalidad con la que trabajamos en tanto analistas es la palabra del paciente. Lacan, en su escrito Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, nos dice: pon en mi boca palabra verdadera y estable y haz segura mi lengua. Esta frase introduce el punto del escrito palabra vacía y palabra plena en la organización psicoanalítica del sujeto, que es un texto que, entre otras cosas, buscaba criticar a los analistas de la época, es decir, a los post-freudianos, que habían centrado la clínica sobre lo imaginario y que Lacan se encarga de puntualizar que debe
centrarse sobre lo simbólico, efectivamente de volver a poner el foco en lo simbólico, y lo hace a través de estas dos dimensiones que son, por un lado, el campo del lenguaje y por otro lado, la función de la palabra. Para Lacan el lenguaje es un campo y como tal lo preexiste al hablante, y de ahí que podamos sostener que el hablante nace para luego ser inmerso en un baño de lenguaje. En Freud esto tal vez lo podemos articular a cuando nos dice que el hombre nace en una cultura que lo preexiste. La cultura a su vez es lenguaje y la cultura es también una construcción simbólica que separa al hombre de lo que pertenece a la naturaleza. Entonces, se nace en una cultura lenguaje que es anterior a la existencia en tantos sujetos de deseo. ¿Sí? Freud, en el Porvenir de una ilusión, nos dice: la función capital de la cultura, su verdadera razón de ser, es defendernos contra la naturaleza. Y al mismo tiempo una renuncia a la satisfacción si lo seguimos en la línea del mito de la obra primordial. Bueno, Lacan, voy a hacer un rodeo por esto, pero para llegar allá donde quiero. Lacan lo retoma cuando dice que la captura en el lenguaje implica una pérdida, y esta pérdida es la pérdida de la naturalidad, ¿no? Esto lo dice en Función y Campo. El hablante queda separado de la naturaleza por estar capturado en el lenguaje. La ley primordial es pues la que, regulando la alianza, superpone el reino de la cultura al reino de la naturaleza. Es la ley de la previsión del incesto. Sostener que el lenguaje no preexiste es una dimensión de la cuestión, y la otra es la dimensión de la palabra. La palabra funciona con independencia de la verbalización. La palabra es de más largo alcance que la verbalización. La referencia que Lacan va a tomar en Freud para dar cuenta de esto es el Fordado, para decir que la palabra tiene que ver con la alternancia, ¿no? Con la presencia, con la ausencia, o con la presencia-ausencia de ese otro primordial que es la madre, otro primordial que lo introduce al lenguaje dirigiéndole la palabra, que lo baña al niño con palabras. Dirigir la palabra puede ser interpretar el llanto del niño y otorgarle un sentido. Bueno, voy a tomar una cita de, o sea, esto yo lo pensé en función de, bueno, justamente del tiempo, ¿no? Y de la palabra como mediadora o como el único medio de acceso para poder pensar el lugar del tiempo en la experiencia analítica. Lacan dice esto en Función y Campo: por la palabra es que ya una presencia hecha de ausencia, la ausencia misma viene a nombrarse en un momento original cuya recreación perpetua captó el genio de Freud en el juego del niño. Y de esta pareja modulada de la presencia y de la ausencia, que basta igualmente para reconstruir el rastro sobre la arena del trazo simple y del trazo quebrado de los poamánticos de China, nace el universo de sentido de una lengua donde el universo de las cosas vendrá a ordenarse. Lacan también se interroga a este respecto en el Seminario 1, en el capítulo Función creadora de la palabra. Decía, se interroga respecto de qué es lo que hace que algo devenga una palabra. Y bueno, justamente lo hace a través de un fragmento de una fábula en la que los compañeros capturados de Ulises, transformados en cerdos, gruñen y se interrogan en relación a qué es lo que hace que esos gruñidos devengan en palabras, para finalmente responderse que es alguien que crea en ella. Cito: el gruñido del cerdo solo se transforma en palabra cuando alguien se plantea la cuestión de saber qué es lo que este gruñido pretende hacer creer. Una palabra solo es palabra en la exacta medida en que alguien crea en ella. De modo similar nos preguntamos habitualmente qué es necesario para que el llanto del niño devenga en palabra. Y nos respondemos que es el hecho de que el otro supone que el llanto del niño tiene un sentido, pero que además está orientado, es decir, está dirigido a otro, y claro está de que creamos en ello.
Es esta misma estructura la que está en juego en un análisis, es decir, la del lenguaje que está hecho de palabras y recuerdos que por lo general incurren más de lo que parece. Pensar el tiempo en la experiencia analítica no es sin poder hacer lugar la dimensión de la palabra, como la vía de acceso que tenemos. En este sentido, cabe pensar lo que decía Lacan tomando la expresión de Hegel de que el concepto es el tiempo de la cosa. Esto lo dice citando a un analista que relataba sobre un paciente que traía muchísimo material a las sesiones, pero que, no obstante, no pasaba nada, es decir, nada ocurría. Hasta que el analista se da cuenta que el paciente reproducía en la situación analítica una situación que había sido la de su infancia. Lacan lo que dice es lo siguiente, que son dos situaciones diferentes las evocadas, ¿no? La del paciente con su madre por un lado y la del paciente con el analista por otro. Y se pregunta por qué cuando esto se le comunica al paciente toda la situación analítica cambia, ¿no? O sea, la intervención que hace el analista. Sí, ya termino. ¿Por qué las mismas palabras se vuelven ahora eficaces, ¿no? La palabra se instituye como tal en la estructura del mundo semántico que es el del lenguaje. La palabra nunca tiene un único sentido ni el vocablo un único empleo. Toda palabra tiene siempre un más allá, sostiene varias funciones, envuelve varios sentidos. Tras lo que se dice, el discurso está lo que él quiere decir, y tras lo que quiere decir está otro decir, y esto nunca terminará a menos que lleguemos a sostener que la palabra tiene una función creadora y que es ella la que hace surgir la cosa misma, que no es más que el concepto. Bueno, este es un pasaje que por un lado podemos pensar a la luz del efecto retardado, ¿no? Freudiano, y por otro el planteo de Lacan en relación a la cosa que está allí aún no estando, ¿no? De ahí entonces poder sostener la expresión de Hegel de que el concepto es el tiempo de la cosa. Bueno, esto lo voy a dejar. Lacan dice pues que la función del lenguaje no es la de informar, sino la de evocar, es decir, la de volver a hacer presente lo que está ausente, pero lo que busca la palabra es la respuesta del otro, ¿no? Lo que me constituye como sujeto es mi pregunta, una pregunta fantasmática, sí, pero es una pregunta por el reconocimiento del otro, no de lo que fue, sino de lo que será. Bueno, cito, me identifico, una cita de Fussell y Campo, me identifico en el lenguaje, pero solo perdiéndome en él como un objeto. Lo que se realiza en mi historia no es el pretérito definido de lo que fue, puesto que ya no es, ni siquiera el perfecto de lo que ha sido, en lo que yo soy, sino el futuro anterior de lo que yo habré sido, de lo que estoy llegando a ser. Bueno, acá había hecho todo un juego de palabras con esta cita de Lacan, pero bueno, dado el tiempo, me voy un poco al final. Voy a, para finalizar, tomar una cita más, que es esta. No hay palabras sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio, como tal, de que tenga un oyente y que este es el meollo de la función del análisis. El silencio. En el Océano Pacífico, cerca de Race Rocks, en la región de la isla Bambú, hay un extraño paraje que se ha dado a llamar Zona del Silencio. Muchos son los navegantes que se han estrellado aquí contra las rocas y yacen en el fondo del mar. Ninguna arena es bastante fuerte para advertir a los navegantes. Esa es la causa de tan frecuentes catástrofes.
Los capitanes que han atravesado el estrecho de Juan de Fuca informan que no pudieron oír las potentes sirenas del faro de Race Rock. Los peritos han comprobado que las relaciones de flujo y reflujo de las mareas, además de ciertas direcciones del viento, crean de vez en cuando una zona de silencio cerca de Race Rock, en la que no es dado percibir ni el más leve ruido, ¿no? Un barco que se encuentra en esta zona, que abarca muchos kilómetros de extensión, se halla completamente aislado del mundo exterior. Creemos que en la vida anímica lo inconsciente reprimido constituye también una zona de silencio. El psicoanálisis representa la primera irrupción en esta zona de silencio en el individuo. Esto es un libro que se llama Cómo llegar a ser psicólogo, de Theodor Reich. Hasta acá. Bueno, Luis, vamos a preguntas, si no tiene algo que decir. Perdón, pero quería agregar algo hablando de dinero. Tenemos que pagarle la fe a Nati. Hay que pagar. ¿Vean con qué? Intentar las preguntas se puede diciendo rápido. Es 1.500 cada café. Bueno, hablando del dinero y el tiempo, En verdad no digo para que haya una respuesta ahora, pero pensaba en cuando se trabaja en lo público, no en un centro de salud, por ejemplo, y atienden analistas en el consultorio. Entonces siempre se me viene la pregunta, bueno, no hay dinero de por medio, está bien, bueno, uno lo puede pensar que se paga con otra cosa, pero teniendo en cuenta esto que vos traías, Fabi, del lugar que tiene el dinero, y creo que usted, o sea, como lo legislativo. ¿Sí? Entonces me quedaba pensando ahí, bueno, ¿cómo pensarlo? Si ustedes mientras trabajaron esta pregunta apareció, porque siempre como que está dando vueltas. Yo trabajo no en un centro de salud, pero sí en lo público, y bueno, y es como una pregunta que siempre me retorna, porque también pienso en, bueno, cómo sea la transferencia, ¿no? Digo, a ver, uno ahí no se elige, es el psicólogo que está atendiendo en ese centro de salud y es el que te va a otorgar el turno. No sé, es como que son preguntas que... Sí, de hecho, digamos, muchos autores desarrollan esto, hay mucho material, nosotros lo hemos tomado, lo que pasa es que no se puede, digamos, hablar sobre todas esas cuestiones, pero esto que en algún momento, bueno, yo hice un recorte, tengo algo ahí puesto, pero digo, no hay gratuidad, siempre se paga con algo, y justamente, digamos, eso no significa que no esté la presencia del dinero, que en la salud pública, por ejemplo, el pago no esté, digamos, de alguna manera. Yo lo que te puedo contestar es, recuerdo una situación de hace muchísimos años, por ejemplo, en un hospital público, que un analista en un momento denuncia algo de esto a un paciente que le dice, bueno, habían acordado hacer, digamos, una terapia analítica, y esta analista le dice, no te preocupes, porque a mí acá, en el hospital, me pagan muy bien, yo recibo muy buen sueldo. O sea que dejó muy en claro a la analista que ella no iba a gozar de esa situación, digo, en esto que yo desarrollo acá de la lucha imaginaria, porque si no, ¿por qué un analista se dispondría a escuchar al otro, el sufrimiento del otro, o las cartas robadas, digamos, ¿no? Si no es por dinero, digamos, que es muy importante que entre en juego esto. No importa si lo paga el Estado, si lo paga la obra social, pero el dinero está presente de alguna manera. Hay un pago con dinero. no sé, para que no se malinterprete, pero bueno, ahora lo que viene sucediendo hoy por hoy está muy precarizado, o bueno, con los trabajadores que ocupan esas funciones, bueno, lo que vienen diciendo obviamente que las condiciones, no solo en cuanto a lo que reciben por el trabajo que hacen, sino en las condiciones que tienen que trabajar.
Digo porque esto después me parece que se pone en juego, ¿no? A la hora de... Pero digo, bueno, lo importante digo es que no se posicione ese profesional en el lugar del superhéroe, de esa posición heroica donde lo hace por amor, ¿no? Claro, claro. Pero no, lo digo para, digo, él deja de estar advertido de eso. Sí, Porque sí. digo, sí, o sea, sí apuesto a que es posible, pero sí me parece que a veces cuando uno no está advertido de esto o no se pone a trabajar algo de esto, también tiene efectos en el paciente o en la persona que se va a analizar. Y sí, por supuesto. La soledad. Una cosa, digamos así, que es justamente lo que Fabi traía de esto del el dinero, no sé si lo dijiste, barre con todas las significaciones, ¿no? Bueno, pero en ese punto me parece que el dinero es tanto significante, es decir, que no, digo, si bien habíamos estado conversando, que creo que Fabi había traído este mismo ejemplo, en donde, bueno, esta analista le dice a este paciente que no te hagas problemas, bueno, pero es como que, nos lo decía Alex en uno de los encuentros, es más allá de eso. Lo que se pone en juego está bien, yo entiendo de que vos estás hablando de las condiciones, digamos, de pobreza, si se quiere, en las que se encuentra un profesional trabajando en contextos de pobreza, ¿no? Digo, es más allá. ¿Cómo poder, no sé, un artilugio, no sé, digamos, no es poner el acento sobre el tema del pago, digamos. Como esta persona no paga, entonces no hay análisis, ¿cómo sería? No sé si vos estás apuntando ahí, a ese lugar, ¿no? Pero Quiero también preguntar una cosa que tiene que ver. Vos en un momento dijiste no se puede pagar con el cuerpo. No sé si te referías al paciente o al analista. Esto hablabas del consultorio privado igualmente. De ambos lados, digamos, no se puede pagar con el cuerpo. Porque en relación, digamos, esa es una frase que está sacada del contexto porque no tuve tiempo, pero bueno, hace referencia también en esto de la función legislativa del dinero, que también lo tomo desde la literatura, la obra esta, El mercader de Venecia, de William Shakespeare, justamente, no sé si recuerdan un poco esta obra, uno de los protagonistas tiene que pagar una deuda con una libra de carne, digamos. Y entonces, en la defensa que se hace en el juicio, Porcia, que es uno de los personajes femeninos, digamos, argumenta, digamos, que solamente, digamos, si lo tenía que pagar con la libra de carne este sujeto, solamente tenía que extraerse una libra de carne exacta, digamos, sin derramar sangre, sin que se pasara de esa libra de carne. Un imposible plantea Porcia. Entonces digo, con esta argumentación ella logra que este sujeto no pague con la libra de carne que implicaba su muerte, obviamente. Entonces lo que dice es que esto termina regulando, porque digamos, no se puede pagar con el cuerpo, digamos. Entonces instituye esta función legislativa del dinero. Vos podés pagar una deuda con dinero, pero no lo podés pagar con el cuerpo. Y esto, digamos, en relación a que el analista se hace soporte ahí en la transferencia de las cartas robadas o del sufrimiento del otro, digamos, pone el cuerpo de alguna manera, y entonces tiene que barrer esa significación, digamos, con el dinero, digamos, para que no quede del lado de lo amoroso, digamos, ¿no? O del lado de lo sacrificial, que sería del lado de una cuestión más gozosa, digamos. Y después el paciente, obviamente que muchas veces viene con estos registros de decir, lo pago con mi salud. Bueno, yo la otra vez traía también acá, digamos, con mi compañero, una paciente que venía diciendo algo en relación a esto de que ella recibía dinero, digamos, de un padre, digamos, que le daba dinero, pero que en un momento dice, lo pago con mi salud, ¿no? Digo, quedar en deuda con este padre a ella le significaba, digamos, un registro en relación a que lo terminaba pagando con su cuerpo, ¿no? Entonces digo,
de los dos lados uno puede leer ahí, bueno, justamente porque el dinero como significante, ¿no? Cuando uno entra a hablar de dinero, cómo aparece ahí en la versión significante, digamos, estas otras connotaciones. Pero bueno. Sí, como que son, no sé, al menos lo que veníamos conversando en el marco de las reuniones, como que son dos cuestiones distintas. Por un lado, digamos, pensar el dinero como significante, en tanto significante, digamos, es en relación a otro significante, ¿sí? Y otra cosa es pensarlo, o otra cosa sería pensar la función del pago, ¿no? El pago con dinero, ¿sí? Con dinero o con otra cosa, digamos. En relación, digamos, a lo que yo venía diciendo respecto de la importancia de tener en cuenta la subjetividad de la época, digo, cuando estos sectores tan desprotegidos van a lugares públicos, ¿no son parte del Estado? Digo, ustedes dicen, paga el Estado. ¿Y el Estado que es un ente? En realidad ellos están ahí y de ese modo, por cómo el Estado los ubica. Lo mismo pasa con las personas que están trabajando, los analistas que están trabajando en el sector de salud. Y si no, veamos la cantidad de movilizaciones que se están haciendo en este momento. Entonces, un analista en un lugar público no le puede decir hoy, digo, en este momento, en esta localidad, yo gano muy bien acá. Digo, tendrá que tener otro ingenio para poder hacerle notar en ese momento cómo la relación analítica se va a situar en un lugar donde sí el paciente está pagando con su cuerpo por, digamos, que el Estado no se ocupa de si comen o no comen, de cuánto ganan, de que cada vez nos desprotege más. Digo, esto no se lo va a decir así el analista, pero si el analista tiene como telón de fondo desde qué lugar está posicionándose en esta praxis, creo que algo se le va a ocurrir en relación para que el otro no sienta que viene gratis y para que también sienta, bueno, que el analista está cobrando, aunque no sea lo justo, ¿no? Eso por un lado. Digo, nunca hay que ceder, es cierto, pero por ahí poder ubicarse en la epocalidad implica que aparezcan argumentos de estos que los analistas usamos para poder intervenir desde donde salga, pero algo de esto circule. Y volviendo al tema del significante, sí, porque es importante que el paciente sienta que paga por eso, pero no como un costo económico, sino como una inversión a futuro en relación a sus expectativas respecto de esto que lo lleva al análisis, lo lleva a la consulta. ¿Sí? Cada uno va a la consulta con una ilusión, con algún argumento imaginario, ¿no? Y entonces el pago se convierte en una inversión a largo plazo, no sabemos el plazo, ¿no? Por esto de la temporalidad, que los análisis no tienen un tiempo y han ido variando también según las épocas, ¿no? Desde Freud, que iba todos los días, los veía en el hospital, en la montaña, donde fuera, los pacientes, y podía ver a uno 3 veces y a otro seguirlo todos los días por un año más, hasta los post-freudianos, que era 4 veces por semana, etcétera, 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 con la duración misma de la sesión, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Y lo otro, me acordaba de François Dolto, que ella decidía que el pago de los papás iba por un lado y a los niños les hacía pagar con algún objeto que para el niño tuviera un costo, ¿no? Si para el niño tenía un costo ir a buscar una piedrita, no sé, a la orilla de un río que le quedaba 20 cuadras de su casa, era eso. Si se le ocurría que tenía
aspecto que a él más le gustase era eso, pero para ella era muy importante esto de que el análisis se escuche a la vera de lo que implica el costo. El costo y la inversión en relación a eso que se desea. Porque lo que se desea no viene de regalo, viene a costa de mucho hacer. ¿Sabés cómo lo Digo, pensaba, termino Marta? con esto y ya me callo. Digo, no es porque el otro me escucha y me dice, es por lo que soy capaz de escuchar y de hacer en relación a eso. Me parece que ahí hay un movimiento importante. Se me ocurrió una frase que hizo solito que la digo con esto. Digo, pagar. No será el análisis y pagar por el propio deseo. Digo, para no ceder al deseo del otro, que ahí se paga con tiempo. Pensaba. Cuando no se da el deseo del otro. Perdón, pero además yo quería agregar algo que tiene que ver con contestarte a vos también. Digo, en un momento Lacan dice, va a invertir, digamos, el agente de pago en el análisis, que eso también es importante, digamos, porque en un punto el que trabaja es el paciente. Y el analista paga justamente con esa presencia, parece con sus palabras, con todo lo que lo nombra Lacan ahí en los escritos, ¿no? Pero dice, se invierte esa relación, digamos, ¿no? Entonces, el análisis adquiere valor en la medida en que el paciente empieza justamente a poner en valor ese trabajo que él mismo hace, que tiene efecto también, ¿no? Digamos, en poder, bueno, perder goce a través de la palabra y todo eso. Pero digo, bueno, eso, se invierte la relación ahí, digamos, que muchas veces nos ha pasado, digamos, en la clínica cuando termina un análisis o algún paciente que vos atendiste durante mucho tiempo, te recomienda o te deriva a un amigo, un pariente. La otra vez me pasó con una señora muy grande que vino durante un tiempo y en un momento me dice, Fabiana, te voy a derivar a una amiga, ¿no? Y me dice, algo como del orden del agradecimiento, gracias porque me ayudaste. Y yo me quedé pensando y le devolví esto, es decir, no, la que trabajaste fuiste vos. Porque digo, para que no quede también siempre del lado del lado amoroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente te agradece, ¿no? De poder devolverle algo de esto, no, vos sos la que venís a trabajar acá. O cuando algún paciente falta y te dice, ay, discúlpame que no te vine, ¿viste? No, el trabajo es tuyo, digamos, ¿no? Claro, no venís a hacerme un favor a mí, ¿viste? Pero Cuando los escuchaba, me acordaba del cuento de Roberto Arlt, 300 millones, que habla de cosas que quieren comprar, pero que no se pueden comprar con dinero. Lo dejé pasar y ahora que la escucha Amanda diciendo que el doctor le dice a los chicos que lleven algo que tenga que ver con sus deseos, bueno, lo volví me sonó significativo. Una obra de teatro, a buena tarde. Me quedé pensando. No, me estaba pensando cuando la gente dice disculpame, ¿no? Porque se metió con la disculpa, ¿no? Quizás en ese momento, me pareció que uno de ustedes lo decía, cuesta asociar esto el eco. Cuando se termina pagando y no con dinero, a veces es más económico pagar con dinero en vez de con la culpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una persona se disculpa, habría que ver qué ingenio tiene ahí quien analiza, ¿no? Para ver si puede introducir quizás una dimensión de pago que no sea con el cuerpo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y después tenía otra idea, pero creo que... Perdón, porque sí, justamente cuando dice que Lacan termina con esto de la reciprocidad, digamos, el tiempo que uno ofrece en una sesión, el pago en dinero, digamos, introduciendo esta cuestión del tiempo lógico, digo, porque si uno lo pensara como un servicio, es decir, bueno, te doy, no sé, una sesión de 45 minutos, entonces vos me tenés que pagar por esta sesión tanto, digamos, ¿no? No es esa la lógica, digamos, porque sí,
digamos, no es que el paciente contrata 45 minutos de tiempo de sesión, digamos, porque si a lo mejor la sesión da para que dure 1 hora o da para que a los 30 minutos, vos le digas, bueno, terminamos acá, digamos, lo que sale, digamos, el tiempo que uno le pone de precio a esa sesión no tiene que ver con una utilidad, digamos. Yo pensé que se había roto en la lógica en la que mostraron el cártel, tal vez, porque el cártel es tiempo y dinero, y al principio, la primera vez que escuché, pensé así, intuitivamente, en cierta correspondencia entre el tiempo y el dinero. Luego, eso se va desarmando, uno va escuchando las cosas. Pero hoy me presté particular atención en que Lourdes y Fabiana trabajaron sobre el dinero. Sí. Y que el compañero trabajó sobre el tiempo. Que me encantó sentirlo así separado, no sabía bien por qué. Y bueno, y me parece que hubo efecto, como una especie de efecto en la manera de mostrarlo, perdón. A lo mejor se me ocurre, tomando lo que decía Amanda, esto de una inversión, ¿no? Sí, está bueno. Justamente retomando lo que Lourdes trajo y lo que Amanda apuntó, ¿con qué pagan los niños? Porque si no entra el pago, de algún modo, entonces, ¿a qué va? ¿A jugar? ¿A pasarla bien? Entonces no le gusta, le gusta. No se trata de eso, se trata también de que él se encuentre con lo que le falta y qué puede hacer con eso. Bueno, eso lo estuvimos conversando en relación a que, vuelvo sobre esto, el dinero es tan significante, digo, si lo tomamos en la serie de ecuaciones simbólicas que Freud nos plantea, bueno, es algo que tiene que circular. Entonces, bueno, pensando en los pacientes niños, Sí, en objeto. es un objeto que tiene que circular, ¿no? Pero traigo. Los chicos, viste, que siempre se llevan algo del consultorio. Vos pusiste, no sé, un tupper lleno de superhéroes y siempre aparece al final de la sesión, me quiero llevar esto. O sea, yo siempre soy como muy, digamos, dadora de eso. Decir, bueno, te lo llevas, pero me lo tenés que traer la sesión que viene. Y entonces empieza ese intercambio. Y por ahí viene a la sesión siguiente y dice, ay, me olvidé de traer el patito. Bueno, entonces no te podés llevar otro hoy, ¿eh? Y así, digamos, que no hace a la cuestión de los objetos, digamos, sino que es a esta circulación que empieza a haber entre el niño y ese espacio, digamos, ¿no? del análisis o de la sesión. Sí, también es como que en algún punto, digamos, es algo que se puede ceder, es algo que se puede tener, es algo que se puede perder, y bueno. Sí, no deja de decir algo que prácticamente es posible trabajar en transferencia, ¿no? Exacto, sí, en algún punto. Sí, me pareció muy interesante lo que decís, Amanda, porque lo pensaba en relación al significante dinero, pero en verdad, bueno, uno podría decir, bueno, en vez de hablar de dinero, hablar del pago, de lo que se paga. Digo, para poder, porque no dejo de pensar en colegas, compañeros que trabajan en lo público, y cuando, bueno, se tiene que armar ahí una estrategia de trabajo y implica ofertar ese espacio, me parece que a veces hay que estar como, esto que decía Amanda, bueno, estar advertido, que implica también trabajar como analista en el Estado. Me parece que no sé si es algo que todos lo han pensado o se lo preguntan. Porque si bien, a ver, obviamente es una posición, una función, pero bueno, me parece que está bueno poder pensarlo para justamente tener en cuenta, bueno, cómo los para ese que llega o cuando alguien hace una demanda. Bueno, a mí me quedé pensando en esta respuesta, bueno, no sé, está bien que obviamente es en cada circularidad, pero esto de responderle a alguien, bueno, no me pagan bien, por más que me pagaran bien, ¿no? O yo considero que me pagan bien, devolverle eso bueno, también, no sé, me quedo pensando, ¿no? Si esa es una respuesta posible. Pero digo, lo tiraba justamente para problematizarlo. Sí, que no quede como que esto ya está pago. Claro, ¿no? Porque también digo, bueno,
como cuando, bueno, viene el paciente, no se paga, tiene que ser enfocada papá o mamá, y bueno, no, hoy que eso de va a ver que vamos. Pero también llora. No, por eso pensaba, digo, claro, hablar en vez de dinero de pago. Sí, que hay una diferencia. No es lo mismo el pago que el Por eso bueno, como significante, pero también en algún punto lo que está en juego es una lógica de intercambio. Si algo de eso se puede, por el ingeniero analista, poner en juego, digo, en un efector público, digo, lo que intentaba decir Fabiana, que lo estuvimos conversando, es, bueno, que a esta analista le estaban pagando, ¿no? Como que ella pudo decir esto. Funcionó en ese momento, pero no quiere decir que eso funcione, que sea generalizable. Casi como el teatro que vos contabas, de que no todo paciente se lo puede derivar o sugerir el teatro. No todos pueden habitar la habitación. Exacto. Bueno, gente, tenemos que interrumpir Sí, las jornadas. Ahora yo le iba a decir unas palabras antes de cerrar. Terminamos con la exposición de cárteles y antes de irnos Palabras que se pensaba en que, bueno, elaborar algo de la que una palabra de cierre, inmediatamente pensé cierre de estas jornadas de carteles a cielo abierto. ¿Pero qué implica? El continuar trabajando. Porque además todavía nos queda una jornada más a fin de este año. Y no solo por eso, porque también uno continúa trabajando en otros momentos y de otro modo. Si se instala la transferencia de trabajo, se hace posible. No solo en este dispositivo, en otros que nosotros llevamos adelante en nuestro agrupamiento y también, siendo nuestro deseo como trama clínica, sea posible también en otros espacios de transmisión del psicoanálisis, en otros agrupamientos, en otros lugares donde esto ocurre. Porque gracias a Sigmund Freud, fundador de discursividad, así lo llama Foucault, como Marx, Lacan retorna su letra y los analistas de nuestras praxis deseamos sostener. Leer a Freud y Lacan es disponerse a operar con los olvidos, los sobreentendidos, lo que se desvirtúa a veces en su palabra que puede ya no estar en función y suele a veces enmascarar, recubrir con una falsa plenitud los vacíos, los intersticios, los interrogantes que pudieran surgir fecundos y así agujerear lo que suele tener a veces la forma de un saber cristalizado. Entonces, teniendo en juego esto, ejercer nuestra praxis sería disponerse a ir reconociendo la incompletud de lo simbólico, trabajando los modos de existencia de nuestro discurso, el discurso del psicoanálisis, dar cuenta de qué permite que circule, qué lo obstaculiza, promover un deseo también advertido de sus complejidades en la medida de lo posible. Eso es todo.